Muy bien, buenas noches. Ya pasaron los niños. Quedan algunos adultos que pueden pasar a sentarse nomás tranquilamente, que hay lugar hoy. Pero bueno, hay un borbollón ahí adelante. Bueno, me rompí la cabeza pensando el título para el mensaje de hoy. Y si hubiera algún extranjero acá, tendríamos que explicarle el título porque puse una expresión, un título que es remando en dulce de leche. ¿Alguien la remó en dulce de leche alguna vez? O sea, sería muy raro remar en dulce de leche, pero uno se lo imagina. Pero cuando alguien le dice que la está remando en dulce de leche, ¿qué significa? Está complicado. ¿No? Está complicado. Y es una expresión bien uruguaya o rioplatense el hecho de decir estamos remándola en dulce de leche. Y cuando a veces llegamos a fin de año, que venimos bastante cansados, agotados, agobiados, cargados, por momentos el dulce de leche se puede poner un poco más espeso de lo normal. En algunos otros lugares le dicen las épocas difíciles de la vida, las crisis a las cuales nosotros nos enfrentamos. Si yo les preguntara a ustedes, no lo hagan, ¿no? Pero ¿a quién le gusta vivir una crisis? Levante su mano, por favor. Bueno, sería un poco raro ver a alguien diciendo, a mí, por favor, una crisis en mi vida, la necesito ya. Recién terminé una, quiero otra. No nos gustan. Nos gustan. A veces esto de remarla en dulce leche tiene que ver con las crisis en la salud nuestra, de familiares. Tiene que ver con el trabajo. Tiene que ver con el vínculo con familiares. Tiene que ver con el vínculo con personas que nos cuestan demasiado. Tiene que ver con la ausencia de logros. La estamos remando y no vemos los logros en tantos aspectos de nuestra vida. Todas estas situaciones tienen en común las épocas difíciles de la vida. Y miren, hermanos, tal vez algunos piensan que quienes estamos acá dentro en la iglesia estamos exentos de eso. Pero nosotros sabemos que no es así. Y a veces, en los momentos críticos de nuestra vida, en los momentos difíciles, y cada uno de ustedes puede saber cuál es la crisis a la que está enfrentando. Tal vez puede ser algo económico. Siempre pensamos en la crisis tal vez en lo económico, pero también puede haber algo emocional en nuestra vida, puede haber algo relacional, puede haber un problema de trabajo, un problema de salud, cosas que están ahí constantemente. Y lo que digo siempre, cosas que conoce hasta la persona, mi amigo más cercano, que lo charlamos, pero hay cosas que pasan en nuestra cabeza que no conoce nadie. Que nunca lo hemos podido decir en palabras, que nunca se lo hemos podido contar a la persona más cercana que tenemos al lado de nosotros. A veces hasta nos cuesta creer que eso que está en nuestra cabeza, Dios lo desconoce. Y sin embargo, Él está esperando que nosotros hablemos de nuestras crisis con Él. Y hay un pasaje que es tremendamente maravilloso, en el cual nos vamos a centrar hoy, donde Dios decide sacar de una crisis tremenda a su pueblo por 4 enfermos, por 4 leprosos. Dios decide que ellos van a ser el canal en el cual su pueblo iba a ser salvado. Si alguien pensara de qué manera Dios podría traer a nuestras vidas
la salvación o la salida de una crisis, justamente no estaríamos pensando en estos 4 leprosos que se estaban muriendo a las afueras del muro de la ciudad. Pero sin embargo, Dios usa a lo vil y a lo menospreciado del mundo para sus planes. Pero para poner un poco de contexto, ahí en el año 800 a.C. estaban los sirios, que cuando se aburrían siempre tenían como ejercicio ir a atacar los pueblos que andaban a la vuelta. Israel era uno que tenían acá siempre. Esta situación, hermanos, que estaba viviendo el pueblo de Israel, debido a sus pecados, obviamente, al hecho de querer hacer las cosas a su forma y dejar a Dios de lado, los sirios habían hecho un sitio. Y en aquel tiempo los sitios implicaba agarrar una ciudad grande, como la que estaban los israelitas, y cortarle todos los suministros. Que no llegara agua, que ya no llegara más frutas ni verduras, que no hubiera posibilidad de ingresar más nada a la ciudad ni salir. Y era una cuestión de tiempo. Y la ciudad se iba a ir pudriendo por dentro. Y ahí, en este contexto y difícil de leerlo, de decirlo, era tanta el hambre y la desesperación que el texto bíblico relata actos de canibalismo. Sus madres cocinaban a sus hijos. Un horror. Sí, uno se pone la piel de gallina. Se vendía el estiércol de paloma como si fuera un manjar y solamente podían llegar aquellos que tenían grandes sumas de dinero para llegar a eso. La sed y la mortandad habían destruido la ciudad. Pero ahí el profeta Eliseo le dice al rey, Dios va a dar la salida al pueblo de Israel mañana. ¿Y saben qué? Mañana va a haber tanta abundancia, que es como si todos nos fuéramos al Chuy con unos buenos pesos. Todo el mundo va a poder comer, beber. Y la gente se reía, se burlaban de lo que decía este profeta, porque en realidad los campos están muertos, no hay forma de riego, hay enfermedad. ¿De qué manera vamos a conseguir granos, agua, comida? ¿De cuál? Ni que se abrieran las puertas del cielo, le dice ahí uno de los consejeros del rey. Pero qué lindo es saber que Dios utiliza lo ordinario para hacer milagros en nuestra vida. El Señor iba a usar a estos 4 leprosos para mostrar que Él es Dios. Y iba a sacar a esa nación de la crisis. Y hermanos, lo que yo le propongo hoy en esta breve charla es poder pensar en 6 acciones sabias para enfrentar la crisis. Mire, si usted no está viviendo en una crisis hoy, bueno, tome nota. ¿Saben por qué? Porque van a venir. Si usted está en medio de una, tome nota para ver si alguna de estas pistas puede ayudarle. Así que vamos a leer ahí en Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 3 al 10. El pasaje recomendable para que usted pueda leer en su casa es del capítulo 7, del 9 al 20. Pero hoy vamos a hacer un pequeño recorte para concentrarnos en esto. Dice Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 3 al 10. Dice, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar a la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Si nos quedamos aquí, también vamos a morir. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si no nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues a la noche, al anochecer, para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada de los sirios,
y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Versículo 6. Porque Jehová había hecho que del campamento de los sirios se oyese un estruendo de carros, ruidos de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeran los unos a los otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como habían huido para salvar sus vidas. Versículo 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y vivieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y los escondieron y vueltos entraron a otra tienda y allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego dijeron el uno al otro: no estamos haciendo mal, estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos las nuevas en la casa del rey. Vieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y le declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Sigue el relato diciendo que después se mandaron ahí a unos con los pocos caballos que había dentro de la ciudad para ver si era real lo que pasaba, y una vez que se dieron cuenta que era real, abrieron las puertas y se imaginan lo que fue aquello. Eso sí que fue un saqueo. Pero la primera lección que podemos aprender hoy sobre esta situación: hermanos, tenemos que darle sentido a las crisis que estamos viviendo. Tenemos que aprender a darle un sentido a las crisis que nos tocan vivir en nuestra vida. Para los hijos de Dios, las crisis son una gran oportunidad para conocer más íntimamente a nuestro Señor. Son una gran oportunidad para que todo lo que cantamos, precioso hoy, ¿verdad? Nos encantó cantar promesas y declaraciones que hacemos a viva voz, que cuando vengan las crisis en nuestra vida, es ahí donde realmente vamos a poder ver qué tanto creemos en lo que cantamos. Dice, había a la entrada del versículo 3, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, a los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué estamos aquí hasta que muramos? Y saben, hermanos, es una pregunta que nos tenemos que hacer constantemente. ¿Por qué estamos atravesando esta o cual situación? ¿Por qué nos está tocando vivir esto? ¿Por qué nos toca vivir esta situación X en nuestra vida? ¿O por qué nos pasó esta situación en la cual estamos inmersos en una crisis en nuestra vida? Hay que buscarle el sentido. Aunque es difícil, aunque a veces no es fácil de entender, hay que entender por qué a veces estamos metidos en algunos lugares donde el maestro nos pone en el taller para modelarnos, moldearnos, trabajar con nuestras vidas. Las crisis pueden en nuestra vida tener dos lugares para llevarnos, ¿no? El primero es hacernos pelota y dejarnos arruinados en el lugar. Dejarnos aplastar por las crisis de nuestra vida. Y quedar allí, malheridos, arrastrándonos a veces en situaciones que no hemos podido resolver, y ahí estamos. Y pasan los años y seguimos intentando salir de cosas, pero fue mucho más fuerte que nosotros. La otra opción es sacar una lección y entender por qué estamos atravesando por ese lugar. El Salmo 37, versículos 23 y 24, dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino.
Cuando el hombre cayere, o sea, por lo tanto es que en algunos momentos nos vamos a enterrar de cabeza. En algunos momentos nos vamos a caer, hermanos. Si ya no estamos caídos, no quedará postrado, es lo que dice este pasaje. No nos dice que no caeremos. Dice que cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Y acá es una advertencia que tenemos que hacernos en nuestra vida, hermanos. ¿Qué es lo que sostiene tu vida? ¿Estás creyendo que una propuesta política es la que va a sacar adelante tu vida? ¿Pensás que un desarrollo académico óptimo es el que va a sacar adelante tu vida? ¿Que tener una rutina de ejercicio físico va a sacarte de cualquier circunstancia tuya? ¿Podrán ayudarte? Sí. Pero lo importante es que el único que te saca del hoyo es Dios. Y saben que nosotros recurrimos a muchas cosas antes que a Dios. Por eso cuando estamos inmersos ahí, ¿no? Como estos leprosos, dice, ¿qué estamos haciendo acá? Che, ¿qué estamos haciendo acá? Nos vamos a morir. Vamos a hacer algo. Porque estamos en estas circunstancias, vamos a hacer algo. Bueno, una de las cosas es, hermano, si usted está en una crisis en este momento de su vida, por favor entienda que Dios está queriendo hacer algo contigo. Y no te dejes aplastar, sino entendé lo que Dios quiere y vas a salir con Él. Porque va a levantar al hombre cuando cayere. La segunda aprendizaje que podemos, lección que podemos entender es en el versículo 4. Hay que generar estrategias para salir de la crisis. Es necesario ser inteligente con Dios y generar estrategias. No que la vida nos atropelle. Hay que ser inteligentes. Versículo 4. Dicen estos leprosos, si trataremos de entrar a la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Opción 1. Opción 2, ¿cuál es? Bueno, si nos quedamos aquí, también vamos a morir. Opción 3. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos. Y si no nos dieran la muerte moriremos. Pero ellos se sentaron a pensar, ¿cuál es la estrategia para poder sobrevivir? Si me quedo acá, no vamos a morir de hambre. En la ciudad, afuera, no vamos a morir de hambre. En la ciudad se están muriendo de hambre. Vamos al campamento de los sirios. Capaz que algo ahí nos dan, nos tiran y tiramos unos días más. Y cuando uno está sumergido en una crisis, en una circunstancia difícil de la vida, está bueno pensar en esto. Un día a la vez. ¿Está claro? Un día a la vez. Ocupémonos de este día. Lleguemos al final de este día y mañana veremos cómo continuamos. Y es bien interesante pensar en esto. Es importante, hermanos, que nosotros podamos planificar cómo vamos a salir de esta circunstancia. No tener ese pensamiento solamente de decir, bueno, ya Dios mandará la salida. Sí, Él va a mandar, pero es necesario que nosotros nos movamos, pensemos cómo vamos a salir de esa circunstancia. Dice Proverbio 21:5, si piensas lo que haces, tendrás abundancia. Si piensas lo que haces, tendrás abundancia. Si te apresuras, acabarás en pobreza. Y no solamente en pobreza económica. Si uno se apresura y no piensa cómo va a accionar, podemos terminar en pobreza en varios aspectos de nuestra vida. Tomemos el tiempo para escuchar a Dios. Cuando estamos en una situación compleja de nuestra vida, hay tanto ruido en nuestra cabeza, hay tanto ruido alrededor, que no podemos escuchar a Dios. Escuchamos todos nuestros pensamientos. ¿Ustedes han hablado con ustedes mismos? Sí. ¿O soy yo el único que...? ¿Han hablado con ustedes mismos? Sí. Vieron que casi siempre se dan la razón. Es increíble, ¿no? Está bueno hablar con uno mismo porque uno se termina dando la razón. Era como vos pensabas. Sí, es verdad.
esto es un genio. Saben que es bien importante, hermanos, tomarse tiempo. Es importante tomarse un tiempo para saber qué es lo que Dios quiere y escucharlo. ¿Y cómo hacemos eso? Por medio de la oración. Por medio de tener tiempos de quietud, alejarnos de todos e ir a buscar tiempos de quietud. De esa forma nosotros podemos planificar un poco de qué manera vamos a salir de esta circunstancia. Esto está completamente ligado. Otra de las lecciones que aprendemos de estos leprosos para poder sacar a su nación de la crisis en la que estaba, dice el versículo 5, se levantaron pues y al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegaron a la entrada del campamento de los sirios y no había nadie allí. ¿Cuál es la primera palabra? Se levantaron. O sea que hubo acción. Si yo me quedo regodeándome toda mi vida de lo que me pasó a mí o lo que me está pasando a mí, no hay una acción que me empuje hacia afuera, que me permita salir de la circunstancia en la que estoy, bueno, hermano, usted va a quedar sumergido en esa crisis por años. Lo importante es entonces tomar el ejemplo de estos leprosos y vamos a movernos, muchachos. No nos podemos quedar más acá. Vamos a salir. Y allí salieron en búsqueda de un proyecto. ¿Saben que Satanás, una de las cosas que quiere hacer en nuestra vida es que estemos paralizados por completo? Mientras más paralizado estés vos, mientras más inútil te sientas, mejor. ¿Está claro? La estrategia es que usted como hijo de Dios o como cristiano paralice toda su vida. Es más, todos los ministerios y servicios que tenga los reduzca al mínimo porque usted tiene que salir de esta o tal situación. Entonces, es lo opuesto. Actívese, muévase. Pensó un proyecto, está pensando con Dios, escuchando a Dios de qué manera salir de esa situación, hágalo. Cuando uno está mal, lo primero que hace es, a veces, dejar de congregarse. No, porque ¿para qué voy a ir? Voy a ser un fariseo ahí sentado entre todos cantando. Y la mejor solución que encontramos es quedarnos en casa. Hermanos, lo único que está haciendo es facilitándole el trabajo al enemigo. La comunión tiene mucho que ver con salir de las situaciones críticas de nuestras vidas. Si nada está sucediendo, es tiempo de que las cosas sucedan. Si nada está pasando, es tiempo de que accionemos para que las cosas sucedan, tengan un movimiento. No nos quedemos quietos. Sí tomemos tiempo para pensar y planificar, como habíamos dicho, tiempo para poder orar, pero no nos quedemos quietos. No nos quedemos quietos porque eso nos saca de la pista y lo único que hace es profundizar las crisis en las que estamos. La cuarta lección que podemos hablar hoy es: entendamos que Dios obra de maneras misteriosas. Y este pasaje claramente es una muestra de que Dios obra de formas increíbles. No fue un ejército que se levantó, combatió contra los sirios. No es que Dios los confundió y salieron rajando. Se asustaron entre ellos y dejaron absolutamente todo. Ustedes recuerden que era un sitio que llevaba años. Por lo tanto, todo Siria estaba abasteciendo al ejército con carne, con caballos, con comidas, con granos. El ejército tenía que estar bien alimentado. Y entonces, Dios obra de maneras misteriosas. ¿Saben? Dios es el maestro de las soluciones milagrosas. ¿Se entiende esto? Dios es el maestro de las soluciones milagrosas, porque nosotros no podemos hacer milagros. Ningún pastor en ningún lado puede hacer milagros. Si a usted viene o le han dicho que le iban a sanar algo, que le iban a prosperar porque tal pastor o tal iglesia tiene el poder, no. Quien tiene el poder para hacer lo que Él quiere es Dios. Por lo tanto, Dios
puede sacarte de esa circunstancia que está viviendo de formas sencillas, por ayuda de otros, pero también de formas tremendamente milagrosas. Eclesiastés 11:5, acompáñenme a leerlo porque es bien interesante este pasaje. Obviamente que la ciencia ha avanzado muchísimo y hoy podemos conocer muchas cosas, pero lo que está diciendo acá Salomón es bien interesante. Dice Eclesiastés 11:5, como tú no sabes cuál es el camino del viento, podemos ver la velocidad del viento, podemos entender la altura, la velocidad y tecnología, pero medir el camino segundo a segundo del viento es una cosa que no se podría hacer. Dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento y cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Así como ignoramos tantas cosas, hermanos, Dios está haciendo algo en tu vida. Tal vez no lo podés ver. Tal vez está velado para tus ojos. No hay forma de que lo veas, pero Dios está haciendo algo en tu vida. Dios está haciendo algo en tu vida en la cual vos ni cuenta te das. A veces estamos intentando entender el accionar de Dios, cuando en realidad deberíamos aceptar el accionar de Dios. ¿Se entiende? Estamos pensando por qué Dios obra así, por qué hace esto y aquello, y realmente sería mucho más sencillo para nosotros agarrar y decir, acepto el accionar de Dios, porque sé que es el que tiene el control de todas las cosas. La quinta lección que podemos aprender de estos leprosos es en el versículo 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron a una tienda y comieron y bebieron. Y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y los escondieron. Y vueltos entraron a otra tienda y de allí también tomaron y fueron y los escondieron. No les dio tiempo ni decir, che, qué buena estrategia que usamos, ¿no? ¿Les parece si entramos a esta carpa o no? Había un hambre voraz. Estaban hace años sufriendo el hambre y cuando entraron y vieron aquellas carpas llenas de comida, le dieron como, ¿no? Como algunos de nosotros cuando vamos a un tenedor libre ahí. Y empezaron a agarrar, y empezaron a comer, y empezaron a disfrutar, y agarraron aquello, y agarraron... Bueno, estaba todo servido. Estaba completamente todo servido. Y allí ellos empezaron a disfrutar las bendiciones a pesar de... ¿Dejaron de ser leprosos? Pregunto, ¿dejaron de ser leprosos? No. Seguían siendo leprosos, pero que ahora tenían un banquete a su servicio. Y acá es un aprendizaje que nos podemos plantear nosotros. Muchas veces nosotros estamos en las circunstancias difíciles de nuestra vida y Dios nos pone un banquete para que recarguemos las fuerzas, para que recarguemos energía, para que podamos seguir transitando esa crisis, pero no las aprovechamos. No las vemos. No las disfrutamos, no las tomamos. Nos quedamos pensando en que estamos en la crisis. Este leproso dice, pero ¿y qué solución hay acá para la lepra? Nosotros quisiéramos tener una solución para la lepra, no agua, comida, frutas, verduras. Y saben que a veces nosotros es como que nos toma el espíritu de queja. ¿Les ha pasado alguna vez? Capaz que es a mí. Pero vieron que a veces les toma el espíritu de queja y nos quejamos constantemente de todas aquellas cosas que no logramos tener y nos perdemos de vista todo lo que tenemos. Absolutamente todo lo que tenemos. Desde el momento que puedo apoyar mis pies en la cama y levantarme. Desde el hecho de abrir una heladera y elegir qué comer. El hecho de apretar un botón y darle más frío o más calor al lugar donde yo estoy. Hay personas que se frustran tanto por lo que no tiene, que no disfrutan de lo que sí tienen.
Y eso, hermanos, es una mentira del enemigo tremenda. Cuando te hace concentrarte en lo que no tenés y saca el foco de todo lo que tenés. Hay personas que se frustran tanto por lo que no tienen que no disfrutan lo que sí tienen. Un cristiano sano es aquel cristiano que aprende a disfrutar a pesar de. ¿Se entiende? Un cristiano sano es aquel cristiano que aprende a disfrutar de las bendiciones de Dios a pesar de que algunas cosas todavía no hemos podido solucionar, de que algunas crisis no han desaparecido, pero igual podemos disfrutarlas. Qué libro Eclesiastés, ¿no? Qué difícil leer, porque Salomón, por un lado, te vende algo precioso, pero siempre tiene... Y acá dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Cuando te llegue un buen día, disfrútalo. Cuando te llegue un buen día, disfruta de él. Y cuando te llegue el mal día, piensa que Dios es el autor del uno y del otro. Y que los mortales nunca sabremos qué vendrá después. Gracias, Salomón. Es interesante esto. Si estás en un buen día, hermano, disfrútelo. Si tienes salud, disfrútela. Si tiene la posibilidad de encontrarse con hermanos, con familia, disfrútelo. Porque van a venir los días donde no lo vas a poder disfrutar. Y a veces estamos metidos en una rosca tan difícil en nuestra vida que no logramos disfrutar los días buenos que tenemos. Y todos tenemos días buenos, hermanos. Todos tenemos días buenos. Tal vez el enemigo está haciendo un trabajo tan sistemático en nuestra vida que nos hace convencer de que, ay, hace tanto que no tengo un buen día. Hermanos, como dice este pasaje, y pensémoslo de nuevo, cuando te llegue el buen día, disfruta de él. Y cuando te llegue el mal día, piensa que Dios es el autor del uno y del otro. Y que los mortales nunca sabremos qué vendrá después. Entonces, tratemos de ser cristianos maduros y disfrutemos a pesar de. Disfrutemos los días buenos. Abracemos un poco más. Es una tendencia natural del ser humano, es apreciar lo que uno pierde. Mientras está al lado, bueno. Pero cuando no está, ahí recordamos todo lo que pudimos haber hecho. Hermano, hágalo ahora con su amigo, hágalo ahora con su pareja, hágalo ahora con sus hermanos, ahora hágalo. Porque después no sabemos qué va a pasar. Por lo tanto, hágalo ahora. Disfrute del buen día ahora, abrace ahora, salude ahora, tómese unos mates con un hermano, disfrute ahora, porque hoy sabemos que fulano y mengano están sentados al lado de nosotros. Mañana no sé. Deberíamos ser inteligentes como economizamos el tiempo. Después llorar cuando no están. Por eso, cuando tengamos un buen día, disfrutémoslos. Tomémonos tiempo, apaguemos los teléfonos, nos juntamos con amigos, nos juntamos a comer con familia. Hacemos malabares para prender un fueguito a veces o estar con alguien y uno mira la ronda y ¿qué ve? Teléfonos. Ahí. Hacemos malabares para juntarnos con eso. Pero cuando estamos ahí, estamos ya. Hermanos, por favor, disfrutemos de los buenos tiempos. Y la última lección, versículo 9 al 10, es tan maravillosa esta parte. Sé un puente de bendición para los demás. Sé un puente de bendición para los demás. Versículo 9 y 10 dice, luego se dijeron el uno al otro,
no estamos haciendo bien. Estamos locos. ¿Qué estamos haciendo? Hoy es día de buena nueva. Y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos las nuevas en la casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardias de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí que no había nadie allí, ni voz de hombre, ni caballo, sino caballos atados, asnos y también atados, y el campamento intacto. Y ¿saben una cosa, hermanos? A veces nosotros no estamos actuando bien. Y esto es un tirón de oreja para todos nosotros. Porque nosotros tenemos el mensaje de Jesucristo, el mensaje del Evangelio. Tenemos la esperanza que es que no importa la crisis que te toque vivir en esta tierra, pero el día que te mueras vas a estar con el Señor en los cielos. Tenemos un mensaje que saca de muerte eterna a vida eterna. ¿Y saben qué? Callamos. Y porque yo prefiero no quedar muy pegado con el compañero de trabajo, el compañero de escritorio está al lado, le voy a empezar a hablar de, o compañero de grupo facultad, o el vecino, o el cliente, ¿no? El cliente me viene a comprar y yo le voy a hablar. Y ¿saben? Es una cosa que a veces nos atrapa la maldad y nos callamos. La iglesia acá adentro es muy linda, nos juntamos a cantar, es súper de bendición. Pero ¿saben, hermanos? Tenemos que compartir el Evangelio para que de alguna manera no entre absolutamente más nadie en este lugar. Tenemos que salir con énfasis a compartir el Evangelio de Jesucristo como iglesia. Nosotros. ¿Saben que el evangelizar no se terciariza? No, bueno, yo ofrendo para que los misioneros... Sí, está buenísimo. Usted haga eso. Y cuanto más pueda, hágalo. Porque hay hermanos que están 24/7 en el campo, en la trinchera. Pero usted es el evangelista en el lugar donde Dios lo puso. La oficina, el barrio, el kiosco, el almacén, el grupo de facultad, donde sea. Ahí sos misionero y ahí tenés que compartir las buenas nuevas. La abundancia del reino de Dios. Estamos haciendo mal. Nosotros tenemos que ser un embudo de bendición para otros. No tenemos que ser mezquinos, hermanos. Debemos compartir las bendiciones del reino de Dios. Y no solamente hablo de plata, porque lo que primero asociamos es, está diciendo que hay que... ¿Saben que uno puede ser un puente de bendición? Y acá yo enumeré algunas cosas. ¿Saben que uno puede ser un puente de bendición compartiéndole una idea a un hermano para su emprendimiento o para su situación en su casa? Una conexión. Yo tengo a alguien que te puede ayudar en esto o en aquello. Eso también es una fuente de bendición. Una recomendación. Una oración. Voy a estar orando contigo. No, vení, apartémonos. Vamos a orar ahora por este tema. Bueno, un aporte financiero también es una forma de ser bendición. Una palabra de ánimo. Bueno, vamos arriba con esta decisión que estás tomando. Voy a estar orando por vos. Una invitación, un consejo, compartir tu compañía, de tu tiempo, de tus habilidades. Capaz que hay hermanos que están trancados en algo y vos tenés en 2 minutos, podés hacer una planilla Excel o podés ir y resolverle algo tan rápido o enseñarle a ese hermano cómo resolverlo en minutos. Hermanos, procuremos que a nuestros hermanos les vaya bien. No sé si pasa acá, pero en algunos lugares algunos se alegran cuando a alguien le va mal. ¿Y qué querés? Que vamos a ir bien a Pedro. ¿No? Y si le va mal nos alegramos porque tenemos razón, ¿quién? Nosotros. Y en realidad deberíamos sufrir, como sufre ese hermano porque le está yendo mal. Ahora, nos tenemos que alegrar con el que le va bien. Y si nosotros
¿Fuimos usados por Dios para eso? ¡Aleluya! Gloria a Dios por ayudar a ese hermano a ser de bendición para su vida. Procura que lo demás le vaya bien. Y saben que nosotros nos vamos a sentir bien también. Podríamos seguir hablando de muchas cosas más, pero quiero cerrar en esta noche pasando una foto rápida de estos 6 aprendizajes. Dale sentido a la crisis en la que estás viviendo. ¿Tá? La crisis en la que estás, la crisis en la que usted está, tiene un propósito. Con Dios, usted va a salir más fortalecido y va a estar preparado para lo que se venga. Segunda cosa que aprendemos, a elaborar estrategias para salir de la crisis en la que estamos. Dios nos dio al Espíritu Santo y nos dio inteligencia para sentarnos y pensar cómo salimos de esta con nuestro Señor. Tercer, no te quedes ahí parado, movete. No te quedes ahí diciendo, ay, pobre de mí, hace años que vengo y tengo esto y aquello. No, está bien, hermano, muévase, de la crisis se sale el movimiento. Entienda que Dios obra de maneras misteriosas. Déjese sorprender, escuche a las personas que Dios pone a su lado. ¿Ustedes se imaginan si la ciudad hubiese dicho, bueno, estos 4 leprosos que van a venir a decirnos a nosotros? Dios usó a lo que para la gente era malditos, porque la lepra era, para en ese tiempo eran malditos, usó a esas personas para bendecir. Y es lo que Dios hace en nuestras vidas. Toma lo miserable de nosotros, cuando lo entregamos a Él, y hace milagros. Y terminamos siendo de bendición, no solamente para algunos, sino para muchos. Disfrutad de las bendiciones a pesar de. Disfrutemos de las bendiciones a pesar de las circunstancias que estemos viviendo. Hay bendiciones que nos rodean. No todo es tan malo. Hay bendiciones alrededor de nosotros. Y sé un puente de bendición para otros. Sé un puente de bendición para los otros. Desvelate para ver cómo ayudas a tu prójimo. No solamente a los que querés o a los que te llevas bien. Eso sería mucho más fácil, ¿verdad? Sino a tu prójimo, al que está cerca. Y, hermanos, cuando nosotros hablamos de hermanos, hablamos de que estamos unidos por la sangre de Cristo. Miren, si en este lugar hay alguien que viene por primera vez o viene hace tiempo y no ha entendido que necesita pedirle perdón a Dios por sus pecados, y que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz por mi lugar, por un tipo miserable como yo, murió en la cruz por mí, para que yo pudiera recibir perdón de Dios. Si hay alguien en este lugar que se siente suficiente o que tiene méritos para acercarse a Dios, yo le quiero decir que acá no hay ni a uno que sea bueno. Todos hemos pecado, todos hemos pecado, todos hemos ofendido a Dios y hoy es la oportunidad que usted tiene para reconciliarse con Dios. Si usted no tiene paz en su corazón porque no has pedido perdón a Cristo por sus pecados, a Dios por sus pecados, hoy es el mejor momento para pedirle a Cristo que entre en su vida. No hay mejor momento que hoy, porque como bien dijimos, hoy estamos acá y en un rato no lo sé, pero la oportunidad es hoy. Yo le voy a pedir a todos que nos pongamos de pie, hermanos, un momento. Quiero terminar este tiempo con un tiempo de oración. Y que podamos cerrar nuestros oídos a todo el murmullo que hay alrededor, no importa, usted en este momento es un tiempo donde Dios quiere escucharte personalmente. Cerrá tus ojos, no te preocupes lo que pasa. Tal vez sos un cristiano que venís sirviendo en la obra de Dios hace años y estás, bueno, tal vez
hay cosas que todavía no has podido resolver a los pies de Cristo. Tal vez hay personas que no has podido perdonar. Tal vez no te sentís perdonada, perdonado. Tal vez sea una persona que llegaste hoy por primera vez a la iglesia y te encontrás con este mensaje tan raro de que alguien te amó al punto de morir en la cruz por vos. Y hermanos, hoy es el momento. Hoy es el momento donde nosotros sabemos que hay verdadera sanidad en nuestras almas. También el cuerpo, Dios puede hacer milagros. Sí, claro que puede hacer milagros. Pero lo que importa es el alma. Si no tenés idea dónde va a terminar tu alma esta noche, si sabes que tu alma va al infierno, entonces hoy pedile perdón a Dios por tus pecados. Decile, Dios, necesito que me perdones y acepto a Jesús como el Salvador de mi vida. Si realmente hiciste esa oración en lo más profundo y sincero de tu corazón, ¿sabes qué? Tranquilo, que si hoy tenés que dejar esta tierra, hay un Dios que te espera de brazos abiertos. Y nos vamos a encontrar con tantos que nos precedieron. Y si no te sentís perdonada o perdonado, es hoy el momento de hablar con Dios y decirle, necesito aclarar esto. Necesito terminar con esta crisis. Quiero que me enseñes por estos leprosos que tú eres soberano y que haces milagros y que puedes restaurar mi corazón de una vez y para siempre. Querido Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque nosotros somos unos leprosos por el pecado. Y podemos ser limpios por la sangre de Cristo Jesús. Limpiar nuestro corazón una vez y para siempre y poder ser llamados hijos e hijas de Dios. Pero también sabemos que Satanás vino para robar, matar y destruir. Y a veces, como hijos tuyos, estamos más atentos a las mentiras de Él que a tus verdades. Padre, desafíanos en el cierre de este año a ser una iglesia que te busque. Una iglesia que sea bíblica, que busque tu palabra y que salga a alcanzar a otros que necesitan de Cristo. Si hay alguien en esta noche que le pidió perdón a Dios por sus pecados, nos gustaría conocerte, nos gustaría saludarte. Y te damos gracias, Dios, porque tú eres poderoso. Gracias por tu palabra, gracias porque tú estás entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.